ascendente, colon transverso y colon descendente. Vamos a decir algunas características de cada uno para que sean fácilmente reconocibles. El colon ascendente, o más bien, las características que son particulares del colon, en cualquier porción del colon versus un asa intestinal, van a ser, presentan tenias. Las tenias son musculatura lisa que está de manera longitudinal a la víscera, es decir, mire ahí, esa línea. Y vamos a presentar en el colon 3 tenias. Una tenia libre, que es la que está viendo ahí, y 2 tenias adheridas. De tal forma que las tenias adheridas van a estar adheridas hacia la pared posterior del abdomen y por lo tanto van a estar escondidas en un colon ascendente y en un colon descendente. ¿Y dónde la vamos a ubicar? Donde se proyecte el meso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las porciones que tienen mesocolon ascendente o mesocolon descendente, si es que lo tienen, porque podría no tenerlo y estar totalmente pegado a la pared posterior, pero finalmente la lámina parietal posterior del peritoneo va a estar suturada a las tenias que son adheridas. De esa manera, sabemos que las 2 tenias adheridas, por ejemplo, para el colon ascendente y descendente, están por posterior. Y en el preparado del laboratorio que vimos hoy de vísceras tóraco-abdominales se puede ver. Yo no hice hincapié en eso porque no lo habíamos dicho, entonces sería lo enredado, pero después lo vamos a ver, van a ver otra instancia. En cambio la tenia libre sí se puede ver, es visible, se ubica por la cara anterior del colon, pero solamente a nivel de colon ascendente y descendente. Porque en el colon transverso, dado que el colon transverso ha hecho una torsión hacia anterior y ha caído, entonces la tenia libre queda hacia inferior. De tal forma que las tenias adheridas son superiores. Y es donde se sujeta el mesocolon, ¿ya? El mesocolon y la lámina del ligamento gastrocólico. De esa forma entonces mantenemos una tenia libre en el colon transverso que es inferior y como está levantado aquí, se puede ver aquí por anterior. Pero si usted lo proyecta, va a estar hacia inferior. Y las tenias adheridas, es donde a donde está llegando esta región, corresponden a su cara superior. En el colon descendente es más difícil de ver las tenias, pero sí se pueden observar cuando usted dispone de una extracción de un trozo, por ejemplo, del colon descendente, dado que es más posterior que el colon ascendente. Por eso que ahí, por ejemplo, no se observa. La otra característica que mantiene, que es exclusiva del colon, son estas bolsas que se pueden ver por la superficie externa, que se denominan las austras, ¿ya? Austras del colon. Y esas austras van a estar dadas porque por dentro, por la mucosa, va a haber tejido muscular asociado a la mucosa que va a ser verdaderos anillos, pero van a estar interrumpidos y eso se van a proyectar en la mucosa como crestas semilunares del colon. De tal forma que también es una característica única del colon, pero con la superficie interna, ¿ya? Con la mucosa, las crestas semilunares del colon. Y entre las crestas semilunares del colon van a haber estos espacios que por fuera se van a observar como austras. Y la otra característica que es muy clásica de ellos son los apéndices omentales, que son estas estructuras que están colgando del colon, pero también están incluidos en las porciones de los omentos, ¿ya? Pero donde son más visibles es a nivel del colon. Y esos apéndices omentales van a llevar tejido linfoide difuso y van a poder proyectar el sistema inmune hacia la víscera o hacia distintas porciones o regiones de la cavidad abdominal. De tal forma que también son importantes y son sencillas de ver. Cuando el peritoneo es extenso, cuando ocupa mucha cantidad y está muy expansivo, entonces estos apéndices omentales son muy grandes, porque además mantienen grasa adentro. Usted puede ver ya no unas pequeñas bolsitas, sino unas estructuras grandes, como las que se veían hoy en el cadáver, ¿ya? Para las personas que ya tuvieron el laboratorio. Y esas grandes apéndices omentales son muy normales, digamos, ¿ya? Sobre todo porque ahora la mayoría de las personas no son delgadas, ¿ya?
Eh, Ahora, si bien es cierto, todas estas características las mantienen el colon, va a haber algunas cositas que hay que hacer hincapié. Por ejemplo, hay una diferencia en la ubicación y en el tamaño entre el colon ascendente y descendente. El colon ascendente tiene un diámetro aproximado en un cadáver de 4 centímetros o 5 centímetros. 4 o 5 centímetros mantiene una distancia, un diámetro, que es harto, ¿ya? 4 o 5 centímetros. Versus un colon descendente que tiene una distancia aproximadamente entre 2 o 2,5 centímetros. De tal forma que es la mitad aproximadamente del colon ascendente. Y eso, por ejemplo, acá no se observa mucho porque esto parece igual que eso. Pero en el cadáver, usted se va a dar cuenta, en varios de los preparados del laboratorio o en los cadáveres fijados, que ese colon descendente es muy disminuido. Y eso es importante también porque cuando nosotros observamos imágenes en cortes horizontales, de resonancia magnética, cuando uno va a buscar asas intestinales, colon ascendente y colon descendente, el colon ascendente es fácil de ver porque tiene un tremendo lumen, pero el colon descendente es difícil porque se confunde con un asa intestinal. ¿Y cómo uno distingue al colon descendente en una resonancia magnética? Porque el colon descendente va pegado a la pared posterior del abdomen, totalmente, por lo tanto está incluido en el fondo, igual que aquí. Entonces lo veríamos en una esquina, pegado, y cuando se convierte en colon sigmoide se desplaza hacia anterior y forma un meso, y por lo tanto mantiene el mesocolon sigmoide, de tal forma que queda liberado, ¿ya? Entonces disminuye su espesor, su grosor, su lumen, el colon descendente. Las tenias, ¿para qué sirven las tenias? ¿Qué son? Es musculatura lisa, y como musculatura lisa sirven para hacer un recortamiento, o sea, corta la distancia que existe entre las austras, de tal forma de que sirven para los movimientos que son peristálticos, ¿cierto?, de las vísceras. Y se adicionan a las camadas musculares que presentan las vísceras, ¿cierto?, circular y longitudinal, son adicionales. Entonces, ¿por qué coloco esta imagen? Porque nosotros en realidad lo que estamos hablando es sistema digestivo, y por lo tanto hablamos de peritoneo, de órganos y de vísceras y de glándulas anexas. Pero se nos va de hablar sobre, por ejemplo, sistema nervioso, sobre arterias. Usted la va a tener que unificar, la va a tener que unir, venas. De hecho, sistema nervioso es muy poco lo que nosotros analizamos de esto porque no hay tiempo, porque básicamente los plexos que son mesentéricos, los plexos nerviosos que van a ir hacia la región que son autónomos, tienen una tremenda importancia desde la perspectiva teórica. En la práctica tendrá que ser cirujano de abdomen y va a tener su propio curso para poder ver esos plexos. Por eso lo hemos dejado de lado para unos cursos como estos, ¿ya? Porque finalmente estos cursos son básicos, ¿ya? Por lo tanto, la distribución de los plexos mesentéricos, la distribución del plexo solar, la distribución de los sistemas nerviosos autónomos a ese nivel va a ser visto parcialmente. Y eso va a pasar de aquí hasta las neurociencias. ¿Ya? Si nosotros sacamos el intestino delgado, las asas intestinales, mesenterio, y lo encontramos con la raíz del mesenterio, finalmente tendremos esta estructura que es oblicua, enredada, descendente, y se dirige hacia el lado derecho, desde la región superior, y nosotros lo llamamos raíz del mesenterio y va a dividir estas dos cavidades. ¿Ya? Nosotros lo habíamos nombrado, pero no lo habíamos visto. Esas cavidades se llaman supramesentérica y cavidad inframesentérica, y de esta manera se divide las regiones inframesocólica a nivel del abdomen. ¿Ya? Es decir, si les digo cómo se divide la cavidad abdominal, por ejemplo, una pregunta sencilla en una prueba, y le coloco distintas acepciones como hipocondrios, flancos, regiones lumbares, etc. Si yo le puse la pregunta cavidad abdominal, entonces usted tendrá que responder regiones supramesentéricas, región inframesentérica. Si la pregunta yo le puse la pared abdominal, entonces su respuesta es otra. Se entiende que la pregunta es sutil, pero usted tiene que hacer la diferencia, ¿ya? Mire, yo todos los años digo esto, porque yo haciéndolo por 10 años,
todos los años, el 60% de ustedes se equivocan eso. A pesar de que lo digo aquí, igual, equivocan. Y pregunta sencilla. No puede ser, les digo la pregunta. Imagínense mi frustración cuando yo veo esa revisión. Y además que como esa pregunta es conflictiva, llegan a mi oficina porque hicieron la revisión y me dicen, profe, pero esto pues, está bueno. Entonces, usted no se imagina mi cara cuando tengo que armarle la respuesta, pero ¿cómo le explico que yo ya lo dije? Chiquillo, la cavidad abdominal es una cosa, la pared abdominal es otra. Por supuesto que siempre las preguntas tienen variaciones. Ahí el problema. Pequeñas variaciones, ¿cierto? En acepciones, pequeñas variaciones. Pero usted tiene que abrir su mente. Bien. Esto es es el colon ascendente, pero también el ciego, visto internamente, de tal forma que se pueden ver estas crestas que nosotros decíamos que eran las crestas circulares del colon. Y el ciego, que es una cavidad de inicio amplia, más amplia que el resto del colon ascendente, y que mantiene en su interior una pequeña válvula para el apéndice vermiforme y un aparato valvar para la región iliocecal, ¿ya? O sea que se puede ver internamente. Y eso es importante porque, de nuevo, lo transfiero al otro curso, al próximo. Después cuando veamos cortes que son en relación al ciego, las estructuras que van a ser clásicas para poder distinguir entre un corte y otro, por ejemplo, entre distinguir si está a un nivel inframesocólico a nivel del colon ascendente o inframesocólico a nivel del ciego, van a ser la visión de esta, porque se va a poder observar en una resonancia, ¿ya? Por tanto, es importante saber que va a existir una válvula iliocecal amplia. Y aquí están esquematizados, ¿cierto?, las austras, las tenias, esta es la tenia libre, esto sería una tenia adherida, ¿cierto? Tenia adherida, ahí está la otra tenia adherida, y estos serían los apéndices mayores. Recto y canal anal. En la última porción del tubo digestivo, lo encontramos con la región del recto y el canal anal. La región del colon sigmoide lo vamos a analizar en algún momento mucho más preciso en el próximo curso. De recto, ¿qué vamos a decir? Diremos que mantiene un tamaño aproximado de 15 centímetros. Mantiene un tejido que lo va a estar relacionando con el resto de las vísceras. Y aquí viene un concepto que usted tiene que entender. Mira, esa lámina azul que usted ve ahí es el peritoneo. Y usted entiende que el peritoneo se refleja, ¿cierto?, en las vísceras de la pelvis. De tal forma que hablamos de un subperitoneo, ¿cierto? Y vísceras que son subperitoneales, o sea que están bajo el peritoneo. Es decir, que el peritoneo no llega hasta lo más profundo de la región, hasta el músculo levantador del ano, sino que entre el músculo levantador del ano y el peritoneo hay un espacio. Y ese espacio está construido en relación a tejido fibroso. Y ese tejido fibroso, solo en relación al recto, se llama vaina de los rectos. ¿Ya? Vaina de los rectos. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene importancia porque, mire, si usted se imaginó lo que yo le digo, entonces comprenderá que entre el músculo levantador del ano, que aquí no lo colocan para simplificarlo, ¿cierto? El músculo levantador del ano y las reflexiones de peritoneo se forma un espacio completo entre todas las vísceras que se llama espacio pelvirrectal superior. ¿Ya? Espacio pelvirrectal superior. Que es pequeño, ¿eh? Porque ahí está aumentado, pero es pequeño, ¿sí? No es más de una distancia de 1 centímetro, como mucho, porque en realidad son un par de milímetros. Espacio pelvirrectal superior, y está atravesado por un contingente de fibras, pero a nivel del recto se denomina esa porción de fibras vaina del recto. El recto mantiene curvaturas y divisiones, pero divisiones ¿cómo? Mantiene una división que es
distinta la porción superior o los 2/3 superiores que se denominan recto del tercio inferior que se denomina canal anal. ¿Ya? El canal anal está bajo el músculo levantador del ano. Lo que está por sobre y bajo el colon sigmoide, nosotros lo llamamos recto. Y el recto está unido a través de tejido fibroso, que es el mismo que la vaina de los rectos, al sacro. Por lo tanto, ¿el recto tendrá movilidad? ¿Mucha movilidad? No. Mantiene un grado de movilidad mínimo. Pero sí mantiene una gran capacidad de distensión, sobre todo en esta porción, a nivel de la vaina de los rectos, que es tejido fibroso, pero laxo, que se denomina ampolla rectal. De tal forma que la ampolla rectal tiene una capacidad de distensión mucho mayor que el resto del recto. Y tiene curvaturas. Dos curvaturas registrables que son importantes para ustedes, pero tiene más. Curvaturas que se llaman anteroposteriores. Una vez que termina el colon sigmoide, que viene ahí, miren, una vez que termina, mantiene una gran curvatura muy visible que acompaña la curvatura del sacro. Entonces nosotros hablamos de curvatura sacra del recto. Y es una curvatura cóncava hacia anterior. Posterior a eso, mantenemos una nueva curvatura que nosotros le hablamos en algún momento, que se llama curvatura o flexura perineal. Y que la flexura perineal mantiene un ángulo de 90 grados y es mantenida por el músculo levantador del ano, específicamente por el músculo puborectal. ¿Se acuerdan? Que era una verdadera cincha que provocaba que se estrangulara el canal anal de tal forma de que se forma una estructura en 90 grados y oblitera el conducto. Entonces, los límites los dimos, las curvaturas antero-posteriores las dimos. ¿Tiene curvaturas laterales? Sí, son variables. Tiene varias curvaturas, puede llegar a tener varias curvaturas laterales, no tienen gran importancia clínica, son variables y no se describen más bien, sino que en Rouvier, pero de una manera que no tiene impacto para usted. La flexura perineal usted imagino que la entiende, y estas flexuras laterales que son poco importantes. Entendemos entonces en este esquema que esto es la curvatura sacra y que esta es la flexura perineal. Por tanto, esto es el músculo levantador del ano. De tal forma que esta estructura que está aquí es el peritoneo. Y lo que está bajo el peritoneo, pero sobre este músculo, es espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama ese espacio? Pelvirrectal. Pelvirrectal superior. ¿Cierto? Espacio pelvirrectal superior. ¿Y ese espacio tiene importancia? Sí, sí tiene importancia porque cuando hay cirugía algunas veces se afecta ese espacio o cicatriza mal, se briga, se pega, pierde movilidad la víscera, tanto el espacio pelvirrectal superior, o es abordado por procesos infecciosos que vienen desde espacios más inferiores, como las fosas isquionales. Pierde movilidad la física. ¿Ya? Y eso es importante porque, por ejemplo, necesitamos cierto grado de movilidad en un embarazo, por ejemplo, para mantener cierta posición del útero. Si el útero no tiene una cierta posición, es incompatible con la vida, ¿cierto? Con la posición de anteflexión y anteversión del útero. Y si se llega a virar en esa región, entonces puede ser incompatible con la concepción. Se lo tiene que imaginar como un espacio, no como los que hemos visto hasta ahora, como un espacio lleno. Normalmente acostumbramos a imaginar un espacio vacío, como un receso. Pero el espacio pelvirrectal superior está lleno, está repleto de fibras. ¿Entiendes? Bien. En relación, aquí nosotros sabemos que el recto tiene flexosidades, ¿cierto? Pero en este esquema lo hacen totalmente rectilíneo. Y en la última porción nosotros decimos que se denomina el canal anal. En el canal anal existe una estructura que es valvar, un aparato valvar, similar a la que encontramos en el corazón, con unas estructuras que la componen que se denominan columnas anales. Y las columnas anales son estas estructuras
que tienen un vértice que está dado hacia tejido mucoso muy delgado, donde se proyectan las venas, que se denominan venas hemorroidales. De tal forma que las venas, aquí no se ven, pero después lo vamos a ver en otra imagen, debajo de esta mucosa están las venas hemorroidales, que cuando existe un sobrecrecimiento o varices a ese nivel, entonces se pueden provocar hemorroides, que básicamente es la salida de este tejido venoso y mucoso a través del ano, ¿ya? Entonces, está debilitada esa región porque el reforzamiento mucoso y muscular está dado bajo esa línea. Las columnas anales mantienen entre columnas y columnas estructuras que se denominan senos anales, igual como los nidos de paloma que teníamos en el corazón. Senos anales. De tal forma de que las heces quedan atrapadas en esa región. Y bajo el límite que mantenemos a nivel de los senos anales, y una vez que nos hemos encontrado con tejido cutáneo, ¿y cómo sabemos cuándo es cutáneo y cuándo no es cutáneo? Porque el tejido cutáneo tiene glándulas sebáceas y pelos, pero hay una porción que está libre de esto y es totalmente lisa. Eso se denomina el pecten anal, que parte por supuesto del canal anal, que forma la gran porción del canal anal, el pecten. Entonces, ahora que usted maneja esa porción y maneja la flexura, etc., mire periféricamente. Periféricamente nosotros estamos viendo aquí músculos levantados del ano. ¿Se entiende, cierto? Está tomando la región. Este engrosamiento sería la porción puborectal. Esta región que se encuentra acá, mantenemos un nuevo anillo muscular que nosotros le llamamos, ¿se acuerdan? Esfínter externo del ano. Y sobre, mire, sobre el levantador del ano y bajo el peritoneo que está ahí, está este espacio que se llama, ¿cómo se llama? Pelvis rectal superior, el espacio pelvis rectal superior. Perfecto. Y bajo el músculo levantador del ano, otro gran espacio que se llama fosa isquional. ¿No? Fosa isquional. De tal forma que en esta región, en relación al músculo levantador del ano, dos grandes espacios importantes que se ubican en la región. Este es un dibujo, un esquema que me gusta mucho, pero aquí hay como, esto tiene mucosa, ahí está tejido cutáneo, acá le han sacado la mucosa para ver solamente musculatura y tejidos venosos. De tal forma que bajo la mucosa se encuentran las venas hemorroidales, con los plexos venosos submucosos. Mantenemos estos espacios, ¿cierto?, que se denominan los senos anales, las columnas anales que mantienen una base triangular y un vértice, ¿cierto?, hasta el lugar donde están los hemorroides. Y entre columna y columna, entre columna anal y columna anal, mantenemos un seno anal. Y la región libre de glándulas y pelos se denomina pecten. Bien, en un corte sagital vemos lo siguiente. A ver si nos ubicamos. Esto es útero, ¿cierto? Bien, mujer. Esto es vejiga. Y acá nos encontramos con recto y canal anal. Ahí está, entonces esa es la flexura. ¿Cómo se llama? Perineal, no sacra. ¿Cuál es la flexura sacra? Esa, ¿cierto? Está representada. Bien, esto, mire, esa lámina está ahí, es peritoneo. Estos entonces son los recesos. Ese es el receso prevesical, ese es el vesicouterino, y por acá mantenemos el receso, que aquí hay una asa intestinal,
pero esto es el receso recto uterino, perfecto, o receso de Douglas. Bajo eso encontramos todo este tejido fibroso, todo eso, que corresponde con espacio pelvirrectal superior. Y hacia el lateral, porque este es un corte mediano, encontraríamos las fosas isquionales. Entonces, usted ahora que sabe todo esto va a entender lo siguiente. Primero, en el varón existe solo dos recesos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Prevesical y vesicorrectal. Pero en el varón existe la vesícula seminal en el fondo de este receso, incluyéndose, dividiendo al receso vesicorrectal en dos recesos. En un receso que se denomina vesicoseminal, ese pequeñito, y otro que se denomina rectoseminal. Son pequeños. No sé si hoy día vio los recesos, pero son pequeños. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener esos pequeños recesos o de observarlos? Que pasa que quirúrgicamente son importantes, o en imagenología, porque si se borran, si están perdidos, uno podría pensar de algún abultamiento tipo tumor en alguna región aledaña a la próstata o la vesícula seminal. Entonces, ¿qué es lo que busca el radiólogo? Busca que esos recesos estén conservados, ¿ya? Porque esto no es igual que el prevesical, que nosotros decíamos que se iba cuando estaba vacía la vejiga, o se constituía cuando estaba repleta. Estos están conservados siempre que sea sano. Si hay alguna patología en la región, se borra, ¿ya? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es decir, esto entendemos que es peritoneo y los recesos. Perfecto, usted lo maneja bien. Bajo esta región encontramos un espacio que va a tener varias vísceras, ¿no? Y van a estar incluidas en el espacio pelvirrectal superior. Porque el espacio pelvirrectal superior es todo esto, ¿cierto? La estructura fibrosa que envuelve al recto se denomina vaina de los rectos. Y la vaina de los rectos deriva de un tejido fibroso que se proyecta desde el pubis, pasando por las vísceras y llegando hacia el recto, le da la vuelta al recto y se incluye en el sacro, porque yo le dije de que el recto estaba pegado al sacro. Dado que el recto la mayor parte no tiene peritoneo, esas fibras corresponden a las de la vaina de los rectos, pero que en su conjunto, dentro del espacio pelvirrectal superior, se denomina fascia sacro-recto-génito-pubiana. ¿Me entendió? No. Mire, yo le decía de que este es un muy buen dibujo para hablar de la vaina de los rectos. Le digo que la vaina de los rectos no es una estructura aislada, es un engrosamiento de otra estructura más macro que se proyecta desde anterior, desde el pubis, pasando por todas las estructuras hasta el sacro. Y esas fibras que van a ir de anteroposteriores van a tabicar cada uno de las vísceras, ya sea el recto, ya sea un útero, una vejiga urinaria, una vesícula seminal, una próstata, la van a tabicar y la van a envolver. De tal forma le van a reducir la movilidad, para que en ese espacio nada se mueva. Lógico, ¿no es cierto? Todo ese tejido se llama fascia, porque finalmente es tejido fibroso, entonces se le llama fascia sacro-recto-génito-pubiana. Sacro-recto es como de posterior hacia anterior. Sacro-recto-génito, de vísceras genitales, pubiana, ¿ya? De tal forma de que en esta región estamos viendo la vaina de los rectos, acá vemos otra vaina, por acá vemos otra región, y este tejido se puede observar perfectamente en los cortes laminales del laboratorio. Después tiene divisiones, todas esas divisiones del espacio pelvirrectal superior y todo eso lo vemos en morfología 2, ¿ya? Ups, se me fue una. Ya, esto es más o menos parecido, esto es la musculatura propia del recto, esto es músculo levantador del ano y esto es esfínter externo del ano, ¿ya?
los límites y las fosas usted ya las maneja bien. Igual ahí se ve mucho mejor lo que es el espacio perirectal superior versus lo que nosotros denominamos fosas isquionales, que son estas. Y decíamos que con la región lateral de las fosas isquionales se proyectaban los vasos pudentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los paquetes vasculonerviosos pudentos. Venas. Lo que nosotros hablamos de venas hemorroidales y los que se encuentran a nivel de canal anal, que son las importantes en el sentido quirúrgico, por las hemorroides y por la absorción de medicamentos, son tejidos venosos que se denominan venas supra, trans e infraesfinterianas, que derivan todas de las venas rectales inferiores. ¿Ya? Y esas venas rectales inferiores se proyectan hacia la vena pudente. Por lo tanto, son parte del sistema venoso biliar. El resto, venas rectales medias y venas rectales superiores, ambas van a ir a sistema porta. Glándulas anexas. Hígado. El hígado, nosotros lo tenemos en el laboratorio, ¿cierto? Hoy día algunas personas lo estaban intentando descifrar de su configuración externa. Diremos de hígado, primero, representa en un adulto aproximadamente el 2% del peso corporal, el 5% corporal en un niño. Llega a modificar la posición del pulmón porque este hígado está totalmente adherido a la región posterior, pero también está adherido al diafragma, por lo tanto acompaña el movimiento del diafragma y por lo tanto es capaz de movilizar la posición del pulmón. El tamaño varía, muy variable. ¿Ya? Ahora, mantiene 4 lóbulos: un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, un lóbulo que nosotros denominamos cuadrado, y un lóbulo que nosotros denominamos caudal. ¿Ya? Creo que lo más importante es delimitar cada uno y observar periféricamente un hígado. En su cara anterior mantenemos y superior mantenemos ligamentos que se denominan falciforme, que es este, redondo, que es este, coronarios, que son estos, y triangulares. Los ligamentos triangulares, los ligamentos coronarios delimitan la región más posterior que está uniendo con el diafragma y que se denominan recesos subfrénicos. Entonces mantenemos un receso subfrénico izquierdo aquí y un receso subfrénico derecho acá, de la forma que se puede meter una mano. ¿Ya? Es importante los recesos subfrénicos porque se comunican directamente con la cavidad peritoneal principal. Y también es importante mencionar que los ligamentos falciformes y ligamento redondo no son tan cortos, no son como los proyectan en las imágenes. El ligamento redondo se proyecta hasta el ombligo, porque siempre lo cortan, ¿cierto?, para ver un hígado, pero es hasta el ombligo. Y el ligamento falciforme es o se fija al diafragma, dividiendo los espacios subfrénicos o recesos, y después se sigue proyectando por la cara anterior del abdomen hasta el ombligo, de tal forma de que queda dividida la cavidad abdominal principal en dos. Claro que están unidas por debajo, pero eso es importante porque cuando nosotros observamos un abdomen normalmente pensamos que la cavidad abdominal es una, la cavidad peritoneal principal es una, pero está parcialmente dividida por el ligamento falciforme y por el ligamento redondo, parcialmente, porque esa aleta es mucho más pronunciada a nivel del hígado y después se va perdiendo su distancia. ¿Ya? Por la cara visceral del hígado, la cara visceral, mantenemos un conjunto de estructuras que delimitan lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho está limitado por una fisura por posterior que se denomina fisura del ligamento venoso. Esa fisura en el fondo mantiene al ligamento venoso, que es vestigio embrionario. Pero normalmente en un hígado no se puede observar el ligamento venoso, lo que se observa es la fisura. ¿Por qué? Porque la fisura es profunda.
Entonces mantenemos la fisura del ligamento venoso. Adicional a eso, una estructura que está delimitando el lóbulo caudado, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior es el principal método de fijación del hígado. De tal forma es el que le reduce la movilidad y lo fija a la pared posterior. Y en este nivel, la vena cava inferior puede llegar a estar incluida totalmente dentro del hígado. Entonces, en esta porción, podría usted en una imagen, una resonancia, observar la vena cava dentro del hígado, pasando. ¿Ya? También se encuentra a este nivel una gran vena, que es una tributaria de la cava inferior, o la principal, que es la vena suprahepática, o las venas suprahepáticas. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Pero normalmente mantienen un calibre alto, ¿ya? Van llegando a la región y también se pueden observar en una imagen. En el centro encontramos la tríada hepática, que nosotros la conocemos cuando estamos viendo a nivel del ilio como puerta hepática. Por lo tanto, la puerta hepática también limita lo que es el lóbulo caudado y lo que es el lóbulo cuadrado. La región que nosotros vemos aquí es el ligamento redondo. Ligamento redondo. Y el otro límite del lóbulo cuadrado es la vesícula biliar. De tal forma que el lóbulo cuadrado, no olvidar, queda por un borde libre, por un margen libre del hígado, queda hacia anterior. Por lo tanto, es más sencillo de ver que el caudado. En el cadáver, para los que ahora lo hicieron hoy, bueno, van a tener su nueva oportunidad, pero los que van a quedarse hoy conmigo después de esto, usted puede observar el lóbulo cuadrado solamente observando la vesícula biliar donde emerge. Y entre la vesícula biliar y el ligamento redondo, entonces tendría que ver el margen que queda, y eso es el lóbulo cuadrado. El lóbulo caudado está escondido. Está escondido porque está en relación al aumento menor. Pero igual se puede ver si usted levanta el hígado. Y tiene varias improntas o impresiones, que en algún momento las describíamos todas, pero la verdad tampoco tiene mucha importancia, porque una vez que uno tiene un hígado, casi no se observa. La única que se observa mayormente es la de los ángulos cónicos, ya que es esa. Quedan estas descripciones de la impronta. Igual la pueden ver, pero le hemos quitado importancia. Los ligamentos triangulares son las extensiones laterales de los ligamentos coronarios. El ligamento coronario, entonces, es la fijación, el método de fijación principal que mantiene con diafragma. Y los ligamentos triangulares se pueden ver tal cual, es decir, un triángulo que, por ejemplo, en el laboratorio hay uno de los hígados que tenemos, mantiene un ligamento triangular perfectamente disecado. Bien, pero mire, por el lado derecho, el ligamento triangular derecho está unido, mire ahí atrás, por detrás, en un espacio que nosotros le habíamos nombrado antes, que se denomina el receso hepatorenal. Y el receso hepatorenal dijimos que estaba unido con el surco paracólico lateral del lado derecho, y eso estaba unido con el receso retrocecal. De tal forma de que este receso subfrénico derecho es importante, por ejemplo, en la ascitis, cuando se está ocupando la cavidad abdominal desde el surco paracólico lateral derecho, normalmente termina ocupando la región del lóbulo o la región del saco derecho del hígado. Ahí coloco yo el principio de segmentación, porque el hígado es uno de los pocas órganos que resiste la extirpación parcial. ¿Ya? Más del 50% del hígado se podría extirpar y seguiría siendo funcional. ¿Ya? Por lo tanto, presenta el principio de segmentación perfectamente. ¿Qué lóbulo se suele sacar para el trasplante? Eso es muy variable, porque depende por qué sea el trasplante, puede haber quiste asociado a un lóbulo y no al otro. Normalmente se protege la región aledaña a la vena cava inferior. ¿Ya?
porque meterse en ese lugar es complejo. Y además porque funcionalmente se considera el lóbulo caudado superior al resto. Y el lóbulo caudado está bien posterior y está bien también pegadito a la vena cava inferior, ¿ya? Por lo tanto, eso va a depender. Se puede extirpar el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, parcial, total. Por lo tanto, ¿qué sería eso? Lóbulo cuadrado. Ese. Derecho, izquierdo. Ligamento redondo. Perfecto. El ligamento venoso entonces lo podéis ver a simple vista levantando un hígado. No. ¿Por qué? Porque se encuentra detrás del momento venoso. Esto es algo que se lo había comentado cuando hablamos duodeno. Dijimos de que las vías filiares estaban constituidas por conductos que se denominan cístico, el que proviene de la vesícula, el conducto hepático derecho e izquierdo, y todo esto se une en un conducto único que va a pasar detrás de la primera porción del duodeno y se va a incluir hacia la cabeza del páncreas. Eso significa que no es visible a simple vista, porque va por detrás, y se va a incluir finalmente la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla que nosotros llamamos hepatopancreas. ¿Ya? A este conducto colédoco se le va a adicionar, ahí está punteado, el conducto pancreático principal, que también se ubica en la cabeza del páncreas, pero que proviene desde la cola, desde el territorio esplénico, ¿cierto? Incorporando toda la región pancreática para poder vertir los jugos pancreáticos a la segunda porción del duodeno. Hablamos sobre los esfínteres, dijimos la diferencia que había entre ampolla hepatopancreática, papila y el esfínter de Oddi. ¿Ya? Eso lo vimos ahí. A nivel del páncreas, vamos a decir que tiene una cabeza, un proceso uncinado con forma de cabeza, que está en relación al duodeno, un proceso uncinado que se mete por bajo los vasos mesentéricos superiores, y una gran extensión de cola que va siendo ascendente en la región supramesocólica y se va dirigiendo hacia el territorio esplénico, es decir, hacia el vaso. ¿Ya? Por posterior al páncreas, nosotros podemos encontrar el conducto pancreático principal, es decir, el conducto del centro del páncreas está por posterior. ¿Ya? Ahí hacemos una referencia con disección para observar entonces el conducto pancreático principal, donde tenemos la papila duodenal mayor, y un conducto pancreático accesorio que decíamos que podíamos encontrarlo, ¿cierto? Es inconstante, pero hoy día lo conversamos con un compañero que es bastante constante, ¿cierto? Como sobre el 50% de la población tiene un conducto pancreático accesorio, pero se consideraría normal si estuviera sobre el 67.5 de la población. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en primera clase de normalidad, cierto? Mire acá, este ligamento, que se denomina ligamento suspensorio del duodeno, es el mismo que el ligamento de Trace. ¿Ya? Ligamento de Trace o ligamento suspensorio del duodeno. Por lo tanto, esto es el ángulo duodeno-yeyunal. Hoy me preguntaba un compañero, da lo mismo que aquí, ahora, en la prueba, me decía, profesor, el duodeno y el yeyuno es retroperitoneal. ¿Cuál porción del yeyuno es retroperitoneal? ¿O porque me perdí en algo? Ninguna, ¿no? Absolutamente. No era para confundirse. ¿No? Me acordé de eso, pero me quedó dando vueltas hace todo el rato. ¿Ya? La diferencia entre ampolla hepatopancreática o ampolla de Mater en realidad son lo mismo, son externas. ¿Ya? Yo quiero llegar rápidamente a esto. Ya. Aquí podemos ver tejidos digestivos en la región supramesocólica. Y para ver imágenes como esta, uno tiene que primero tener puntos de referencia. De tal forma de que, primero, por donde no nos perdamos. Esto es hígado. Y esto,
Estómago. Perfecto. Como esto es hígado y esto es estómago, esto es ligamento falciforme. Y ese ligamento redondo. ¿Qué será eso? Diafragma. Miren si tiene grosor, musculatura. Diafragma. Entonces todo esto es tórax. De tal forma de que eso, ahí el 6, es pulmón, ¿cierto? ¿Y el 8 qué será? Pericardio fibroso, ¿cierto? Pericardio fibroso, muy bien. Entonces, mire ahí, ¿qué será eso? Vesícula biliar. ¿Y qué será eso? Apéndices omentales. ¿Y eso? Ángulo cónico. Perfecto, el ángulo cónico derecho. Y esto es colon transverso. ¿Y entonces qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? No. 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 No puede haber una raíz de un mesenterio si la raíz del mesenterio es posterior. Usted tiene que sacarlo todo. ¿Qué es eso entonces? Aumento mayor. Aumento mayor, perfecto. ¿Ve que en el aumento mayor también está apéndices omentales? Y ahí, mire, ¿qué será eso? Asa intestinal. Perfecto, vamos bien. Mira acá. De nuevo, vamos a intentar hacer una cosita general y después vamos un poquito más preciso. De nuevo, esto es hígado. Eso. No es ni colon, ¿ah? ¿De qué? No. Chiquillos, miren, aquí tenemos ligamento gastrocólico. Usted mismo dijo aumento mayor, ¿cierto? Lo han resecado, lo han lanzado hacia el superior. Y si usted lanza el aumento mayor hacia el superior, se encuentra con el colon transverso, porque se une al colon transverso. ¿Se entiende? ¿Usted lo había dicho? Que dijeron por ahí, dijeron estómago. Disculpe si no me escuché. Colon transverso. Esos son mentales. Asas intestinales. Mira acá. Esto es tórax. De tal forma que esta región es el ápice del corazón. ¿Ya? Y acá estamos viendo la cara visceral del hígado. Con esas pistas, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Estómago. Perfecto. Estómago. Entonces, ¿cómo se llama eso? Aumento menor. Perfecto. Aumento menor. Y ese foramen, donde está pasando un dedo, el cirujano es foramen omental o de hueso. Perfecto. ¿Y esa región qué será? Duodeno. ¿Lo vieron, cierto? Mira acá, aquí tenemos una región inframesocólica. Como es región inframesocólica, mire ahí, ¿qué será eso? Esto es región inframesocólica, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Colon transverso. Perfecto. Ahí estamos viendo colon descendente. Esto es colon sigmoide. ¿Y eso?